podamos tener tranquilidad y fe en que Dios nos va a ayudar en medio de las situaciones difíciles o adversas como las que en este momento estamos viviendo o pasando en todos los países o en todo el mundo prácticamente, o casi en todo el mundo. Confiamos en que Dios sigue teniendo el control de toda situación. Oramos por las distintas situaciones que se presentan a diario con respecto a la situación venezolana. Ya ustedes están enterados de muchas cosas. Seguimos en oración por eso y sin preocuparnos. Oramos también por el tema de la escasez de gasolina, de combustibles, de gas, de agua y de todo eso. Seguimos también confiando en el Señor, en que Él nos va a ayudar a salir de esta difícil situación. Importante entender que es Dios quien tiene el control de todas las cosas difíciles, buenas o malas que puedan venir sobre este país. Quiero asimismo, siguiendo en el estudio que estamos haciendo el pastor René y mi persona sobre Hechos, invitarles al capítulo 10 de Hechos. Ubíquense en el capítulo 10, el libro de Hechos. Y antes de entrar en la predicación, quería más o menos hacer un recuento, porque para entender en general lo que vamos a hablar hoy, pero como el tiempo es corto, quisiera recordar que en este capítulo 10 se viven dos eventos, o justo en ese momento, dos relatos distintos. El primero, el Señor teniendo un trato con un hombre llamado Cornelio, a quien le mostró un ángel, le habló y le dio unas instrucciones muy específicas de que fuese a una ciudad llamada Jope, una ciudad marítima por cierto, y buscase a un hombre llamado Pedro, que estaba en casa de un cierto Simón el curtidor. Prácticamente le dio toda la dirección. Era imposible no llegar al sitio porque le dio con lujos de detalles dónde estaba el hermano Pedro y que lo hiciese venir hacia su casa. Seguidamente, un día después, unas 27 horas después, hora sexta, dice la Escritura, estaba Pedro también terminando su oración y le dio hambre, como es común en todo ser humano, le dio hambre y Dios le mostró una visión donde le veía animales y todo ese tipo de cosas y Dios le decía mata y come. La respuesta de Pedro a ese mata y come era no, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás por mi boca. Pedro no logra entender la visión, queda perplejo, no entiendo, hasta que está frente a Cornelio y Cornelio le dice cuál es la situación y allí es donde Pedro puede entender. El recibimiento que Pedro recibe de parte de Cornelio fue, bueno, casi como decimos acá, con bombos y platillos. Un buen recibimiento, le recibió bien, había reunido familiares y amigos y parientes íntimos para que estuviesen allí con él y le dieran el recibimiento. Obviamente Pedro se siente bien recibido por él, le dice, bueno, no, levántate porque yo soy hombre, no me adores. Pero vemos la respuesta que Pedro le da a Simón. Es un poquito como, pudiéramos decir, en nuestro contexto cultural acá de Venezuela o en nuestro contexto cultural que ustedes ya conocen a nivel de un país ya con más desarrollo, se puede ver como grotesco, porque en el verso 28 Pedro le dice, ¿no? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Un recibimiento así como grotesco, ¿no? Bueno, ustedes son como de la tercera clase, no deberían juntarse con nosotros los de la primera clase. Sin embargo, él dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común, o es decir, inmundo. Para un predicador, un evangelista, un misionero, alguien de calle que tenga que salir a predicar el evangelio, hay tres principios que mientras estaba estudiando aprendí y fueron tomados de una Biblia, se llama, voy a citarla o a traer la cita, ¿no? La Biblia de Estudio Mundo Hispano es la fuente. Y dice esto del verso 28. Uno de los asuntos más complejos para el desarrollo de las misiones es el de lo transcultural, es decir, el llamado y la necesidad que en muchas ocasiones se presenta de observar, entender y penetrar en una cultura distinta a la nuestra. Tres cosas debemos considerar. Uno, o la primera, muchas prácticas culturales no predicador, pero no necesariamente son contrarias a la fe cristiana. Dos, o segundo,
Quien incide y produce cambios profundos en las prácticas culturales de los pueblos es Dios. Y la tercera, la tarea misionera exige un esfuerzo por entender, asimilar y contextualizar el mensaje en nuevas estructuras socioculturales, muchas de ellas en profunda divergencia con la fe cristiana. Esto es tomado, como ya les dije, de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. 3 puntos importantes cuando salimos a un campo misionero a predicar el evangelio a otra cultura, o vamos al barrio donde las personas tienen distintos estilos o formas de vida y distintas maneras de ver las cosas contrarios a las nuestras. Simplemente nos ajustamos y no criticamos, ni murmuramos, ni tratamos de decirle no se hace así. Ellos siguen viviendo como están haciendo las cosas, nosotros vamos con el mensaje del evangelio. Y fue lo que el hermano Pedro pudo entender. Para Pedro no era concebible la idea de llevar el evangelio a personas no judías o no del mismo contexto del cual él venía, de su misma cultura. Eso para Pedro no era normal. Sin embargo, Dios les había mostrado a él a través de la visión que él debía cambiar su manera, su forma de ver las cosas, y ya no era como lo estaba haciendo. Bien, entramos en el mensaje ahora sí. Versículo 34. Veamos cómo Pedro presenta el mensaje a los allí reunidos. Vamos a leer desde el versículo 34 hasta el versículo número 37. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Si algo tenemos que tomar acá muy en cuenta, hermanos, la lectura va hasta el versículo 37, sin embargo lo dejé aquí para volverlo a leer ahorita al final, es que Pedro presenta un mensaje. El mensaje que Pedro presenta es el mensaje del Cristo ungido, aquel que cuando estaba en el río Jordán recibió o vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Pedro está presentando un mensaje no de cualquiera, no de Platón, no de Sócrates, no su mensaje propio, no la visión que él tuvo. Pedro no vino diciendo, bueno, Dios acaba de tratar, o ayer Dios trató conmigo y me mostró esto. Pedro no vino mostrando lo que él creía, lo que él pensaba eran las formas de hacer las cosas. Pedro simplemente vino mostrando el mensaje del Cristo ungido. Pedro vino diciendo la verdad de lo que Jesucristo es para todo hombre. Él no vino con un mensaje equivocado para comprar corazones, comprar vidas o buscar dinero de nadie. Él no vino buscando el favor de Cornelio, de que bueno, si Cornelio es un hombre que tiene una buena posición, de seguro él nos va a ayudar o nos va a dar dinero o va a hacer que la obra crezca o avance. Él no vino con ese interés. El interés de él era mostrar al Cristo ungido, a aquel de quien Dios había dicho, este es mi Hijo amado, a él oír. Él vino mostrando el mensaje, el único mensaje del Cristo ungido. El verso 37 nos dice: y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, de cómo Jesús anduvo sanando, haciendo milagros, ayudando a las personas y sobre todo trayendo un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, de que Dios estaba reconciliando al mundo con Dios, de que Dios quería ayudar a todos y de que Jesús estaba preocupado por la salvación de las almas de todos los que allí estaban. Ese era el mensaje que Pedro vino a presentarle. En el verso 38 nos dice, o nos muestra cómo presenta a Jesús, ¿verdad?, como el ungido de Dios de una nación o de una unción claramente que se había llevado a cabo. Pero en el verso 39 vemos a Jesús, el sufriente. ¿Cómo lo presenta? Veamos el verso número 39. Nos dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Es decir, Pedro presenta a Jesús como el sufriente. No presenta a un Jesús conquistador que llegó con ejército, que llegó con armas, que llegó
a presentar un gobierno político, sectorial o territorial o de triunfo, no, sino de un Jesús que conquistó a través de su sangre, a través de su sufrimiento. Vemos que a veces muchas personas quieren conquistar o tener puestos en las empresas pasando por encima de otras personas, o quieren tener posiciones de liderazgo dentro de la iglesia sin importar a quién se llevan por delante, y no toman en cuenta que cómo Jesús conquistó fue a través de su sacrificio, a través de la humildad, a través del servicio a otras personas, para después llegar al punto o al clímax de lo que debía hacerse, al sacrificio personal de él. Las personas generalmente buscan posiciones sin tener que pasar por procesos. Simplemente yo quiero llegar y que me pongan en el sitio donde quiero. Y eso sucede a nivel empresarial, a nivel de la iglesia, a nivel personal, hasta incluso a nivel familiar. Personas que buscan el liderazgo dentro de la familia y no lo pueden lograr porque primero deben presentar un servicio tal como el que el Señor Jesús hizo. Versículo número 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos está presentando ahora acá el hermano Pedro al Cristo resucitado, al Cristo resucitado. ¿Cuál es la diferencia entre una cruz de una iglesia, que son pocas las iglesias que usan una cruz sin una imagen, y la diferencia de una iglesia que muestra una cruz con una imagen? La diferencia en el que muestra la cruz sin la imagen es que Cristo ya no está en esa cruz. Cristo ya ha resucitado. La diferencia de las iglesias que muestran la cruz con la imagen de alguien allí es que Cristo aún está crucificado, que está muerto en ese lugar. La imagen que el hermano Pedro le presenta acá a Cornelio es la imagen de un Cristo que ya resucitó. No está ni en la cruz colgado allí, ni está tampoco en la tumba. Como dijo el ángel, la tumba está vacía. Ya Jesús no está en ese lugar. Jesús está resucitado. Él vino a hablarles a ellos, no de un muerto, no vino a hablarles de un difunto, así como hacemos nosotros. Cuando alguien muere decimos: ay, y también que ella cocinaba, ay, y tan pendiente que él estaba de todas las cosas, ay, y tan bonita que era, qué lástima que se murió. Entonces, si la persona es fea, nunca decimos un comentario tan bonita que era, ¿no? Somos discriminatorios. El hermano Pedro está presentándole a Cornelio la imagen de un Cristo que ha resucitado, que está vivo, y no como enseñaba la tradición. No, los discípulos robaron su cuerpo y no sabemos dónde está, pero el hombre definitivamente está muerto. No, él está diciendo: él resucitó, Jesús resucitó. El Cristo al que nosotros servimos es un Cristo que ha resucitado, un Cristo que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que intercede y vela por nosotros también. Ese Cristo está allí y nosotros no debemos tener una imagen de un Cristo que quizás no nos está viendo. ¿Por qué? Porque murió. No, la imagen es la de un Cristo que resucitó. Cuando vayamos a presentar el Evangelio a una persona, presentémoslo de un Cristo que resucitó. Presentemos el Evangelio de la verdad, el Evangelio de lo que Él hizo, y no nuestro propio Evangelio. Porque ¿qué sucede? Que a veces confundimos el Evangelio y lejos de ir a predicar a Cristo, hablamos de nosotros y de nuestras hazañas, o hablamos de otras personas y terminamos no presentando el Evangelio, o lo llevamos al tema político y terminamos por no presentar realmente el Evangelio de salvación, sino simplemente una política o lo que nosotros creemos. El versículo 43, que es donde vamos a cerrar, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Él presenta entonces al Cristo, al único Salvador, al único que puede traer paz al hombre, al único que vino para reconciliar al hombre con Dios, al único que puede quitar el pecado de todas las personas. Él presenta a un Cristo Salvador, un Cristo que murió, que dio su vida por cada una de las personas que están en el mundo. Pero esas personas deben hacer su parte, y es creer en Él y recibirle también como Salvador. Sin embargo, también podemos ver que el testimonio que todos los profetas dan
Si cerramos allí, es un testimonio, como dice acá en el versículo 43, los profetas testificaron del perdón de pecados, de que este perdón era solo por su nombre, y también los profetas testificaron de que este perdón es dado a todo aquel que cree en él. El perdón está abierto de parte de Dios para todo aquel que quiera recibirlo. Así como Cornelio estaba interesado en saber de ese Cristo, y el ángel le dijo, ve que hay alguien que te puede dar el mensaje. El ángel no podía dar el mensaje. ¿Por qué los ángeles no pueden predicar? Porque no son seres redimidos, ellos no pueden predicar el evangelio, pero nosotros como seres redimidos sí podemos presentar el evangelio de salvación al Cristo resucitado, al Cristo sufriente, al Cristo ungido y al Cristo que resucitó y reina, al que es el juez. Ese es el evangelio que nosotros debemos presentar, así como el hermano Pedro lo hizo al amigo acá, Cornelio. Impresionante que Cornelio había traído todo un grupo de personas para que escucharan. Era tan interesante el mensaje que imaginaba Cornelio que iba a recibir, que dijo, no, yo no me voy a quedar con este mensaje. Yo quiero que mucha gente se entere de lo importante de este mensaje. Yo quiero que otros se beneficien de lo que este señor Pedro nos va a traer a la casa. Y él reunió a toda la familia. Prácticamente siendo un hombre creyente en Dios, mas no cristiano convertido, reunió a un grupo de personas para que fueran evangelizadas. La pregunta que hago yo hoy en día a todos nosotros, ¿estamos compartiendo esta verdad con los vecinos? Yo sé que hay una situación mundial donde no debemos salir, donde hay que tener muchas normas, pero en el edificio, en la zona donde usted está, podemos tener la oportunidad de, así como Pedro, presentar la verdad del evangelio de salvación de un Cristo resucitado y sufriente a otras personas. Interesante que podamos hacer y que podamos llevar la verdad. Al amigo que nos está escuchando allá, donde está en la comodidad de su casa o donde sea que se encuentre, importante que usted pueda entender algo. Es necesario creer y tener fe para alcanzar la salvación. No se trata simplemente de ser un simpatizante del evangelio. Alguien que diga, bueno, a mí me gusta escuchar, o a mí me gusta cómo cantan, o me gusta cómo hablan. No, se trata de que usted necesita creer y tener fe para alcanzar la salvación. Es lo único que Cristo exige. Y cierro acá en el mismo verso 43, donde Pedro dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados está abierto en Jesús. Él está dispuesto a perdonar cada pecado y lo que hayas cometido. No importa la gravedad, pero hay libre paso para recibir el perdón. Se necesita que usted dé el paso y crea en el Jesús Salvador, sufriente y resucitado. Dios bendiga sus vidas y oramos por usted. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que hasta donde pueda llegar este mensaje, tu Espíritu Santo pueda tocar las zonas de las personas que le escuchan o que lo están escuchando, Señor, y que pueda obrar en ellos para perdón de pecados, que tu Espíritu Santo pueda tener un trato con cada uno de ellos y que ellos puedan sentir el redarguir de tu divino Espíritu en su corazón y puedan aceptar al Señor Jesús, creer en Él como único y suficiente Salvador en su vida. Dios bendiga su vida, Dios les guarde. Quería anunciarles que a partir de mañana voy a estar enviando una serie de enseñanzas a través del chat, importantes enseñanzas para que usted pueda compartirlas. Primero estudiarlas, recibirlas a usted como cristiano, estudiarlas y luego poder compartirlas con otras personas, de manera que el evangelio no quede encajonado a donde estamos, limitados a nuestro apartamento, a nuestra casa, porque no podemos salir. No, el evangelio no puede estar encajonado. Seguimos llevando el evangelio y seguimos aprendiendo desde donde estamos. Dios les bendiga. Amén.